Ahora sí, le voy a dar la bienvenida al general Quiabra, precandidato presidencial, como hemos dicho, de la Alianza Unidad Nacional. Bienvenido, general. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Buenas noches. Bien, varias cosas, ¿no? Se está calentando ya la campaña, como usted habrá notado. Sí, de a poco. Ok, estuvo acá la semana pasada el señor Renan Galindo. Renan Galindo. Él es de Peruanos Unidos Somos Libres, ¿no? Uno de los 3 partidos que componen su alianza. Sí. Quiero hablar de sus propuestas esta noche, de lo que planea hacer, su visión. He hecho un estudio lo mejor que hemos podido para preparar una entrevista que le sirva a la gente. Pero quiero comenzar con algunas cosas que considero que es importante que queden esclarecidas de una vez por todas, que considero que está pendiente. Él estuvo acá el viernes pasado, Renan Galindo, me comentó de los valores que defiende su partido y su postura anticaviar. Él lo dijo. Me regaló inclusive un pisco con el nombre Lágrimas de Caviar. Pero si hablamos de caviares, uno de los que han quedado, digamos, los cuestionamientos o las cosas que han quedado en el aire de todo esto, es su supuesta cercanía o simpatía con IDL y con Gorriti. ¿Podría aclarar eso esta noche? No tengo ninguna simpatía. ¿Cuál es la simpatía? Cuando fue ministro de Estado. Cuando yo fui ministro de Estado, no tuve ninguna relación con ninguna organización. Se señala, por ejemplo, que el libro blanco fue orientado. El libro blanco, cuando yo fui ministro de Defensa, lo encontré en blanco. Y cuando hicimos el libro blanco, le enviamos un CD a todas las organizaciones políticas, a todos los ministerios, a todos. Vean ustedes en la última página quiénes son los que colaboraron y quiénes son los que presentaron. Y vean ustedes cuál es la influencia que puede haber tenido. O sea, fácil es decir alguna cosa. Yo me baso en los hechos. Vean ustedes, el libro blanco dice, el libro blanco lo hicieron. ¿Quién lo hizo? Lo hizo una persona que ya falleció, Raúl Castro Contreras, que fue por muchos años catedrático en el CAEN y lo puse como viceministro. Así que por ahí... 2004 estamos hablando. Estamos hablando de 2004-2005. Ok, pero entonces en su gestión ministerial nunca le dio un beneficio, una primicia, algo... Otra cosa, sáqueme quiénes son los que trabajaban en el ministerio. Usted puede decir, pero en el ministerio trabajaba. ¿Quién trabajaba en el ministerio? El ministerio no trabajaba ni siquiera nadie del partido Perú Posible. El presidente una vez me dijo, no tengo nadie del partido. Sí, pues, el ministro soy yo. Otros que dijeron que yo iba a colocar al ministro de Verde, porque como era un comandante general que salía al día siguiente el ministro, se quedaron todos los mismos. Se fueron saliendo solitos. Se fueron saliendo solitos por el ritmo de trabajo que impusimos. Ya, entonces, eso usted no hay ninguna afinidad, nunca hubo un beneficio, ningún ni una beneficio, cercanía. Nada, ni gente que trabajara dentro, que usted dijera, ni que como se señala... Ni con IDL ni con Gorriti. Ni con ninguno. ¿Pero qué relación tiene con él? ¿Lo conoce a Gorriti? Lo conozco como él en esa época estaba trabajando en el Diario de la República. O sea, en una calidad de periodista de la calidad República, de periodista, como autoridad. Iban todos los periodistas a entrevistar, como Nada iban todos más. los periodistas de información. No hay nada adicional. Ninguna relación. Okay, perfecto. Lo segundo que le quiero preguntar, para ya pasar a lo otro, es, y esto me lo ha dicho usted a mí, en una entrevista, su supuesta simpatía por Velasco Alvarado. La simpatía por Velasco Alvarado es algo que me cuestionan y lo relacionan con la reforma agraria. Fue una entrevista que me hicieron dentro de una conversación general. ¿Cuál era la conversación? ¿Cómo valora usted el gobierno militar? Lo que pasa es que la vida no es tarifa plana y estamos hablando del año 70 y hoy día estamos en el año 2025. La cuestión es bien sencilla. ¿Cómo se contenía el comunismo en esa época? Todas las Fuerzas Armadas de la región dijeron, los únicos que podemos contener el comunismo en América somos nosotros. Brasil, Argentina, Uruguay, Paraguay, Perú, Chile, gobiernos militares. 1. El presidente John Kennedy, con Alianza para el Progreso, el firme, ¿qué cosa propuso en la asamblea de la OEA en Punta del Este, en Uruguay? Oiga, aplique la reforma agraria. La reforma agraria, como sabemos todos, la doctrina en el mundo es... La causa principal, la motivación principal de una organización subversiva para tener éxito es la tierra. No nos vayamos tan allá, vayámonos ahorita. Colombia. Colombia hizo un proceso de paz en Cuba entre la FARC y el gobierno colombiano. ¿Cuál fue el primer tema, el primer acuerdo? Sí, pero la esos acuerdos de paz no funcionaron, ¿eh? Que no hayan funcionado, lo podemos hablar hoy día. Y después se señalaba, ¿no? Y lo han señalado otros historiadores.
La pregunta es, ¿qué hubiera sido del Perú con Sendero Luminoso Ya, pero, sin reforma agraria? ya, ¿Eso significa simpatía? No, eso significa un análisis. pero no se contuvo, pues, si era un dictador comunista. Eso significa un análisis que yo hago, que yo sea simpatía por el gobierno militar. Yo lo que hago es un análisis de la situación de América en esa época. Ya, pero el postulado de Kennedy no iba de la mano con robar propiedad privada y entregarla. Era una reforma efectivamente agraria. La reforma agraria consensuada. tuvo su cuestión política y estuvo mal en su ejecución económica y mal en el abuso que se hizo en no pagar. Ya, Eso pero lo ¿cuál es su reconozco. opinión sobre Velasco Alvarado? ¿Cuál es su opinión así firme y directa? La opinión es que en ese momento se necesitaban gobiernos militares en toda América para contener el comunismo. Ya, pero si no lo contuvo, ¿fue él un comunista? ¿Cómo que no lo contuvo? Pero si contuvo, ¿qué? Él fue. No, hubo subversión en el Perú. Sí, eso fue la guerrilla, pero él ejecutó desde la óptica económica y política un comunismo en el Perú. Bueno, pues yo no, fíjese, yo era cadete cuarto año. Y Por después eso, he sido pero oficial hoy- subalterno, y yo le digo que nosotros nos dedicamos a prepararnos para la guerra, para el centenario de la guerra. ¿Cuál fue el momento en que el Perú tuvo la mayor capacidad militar? Cuando la Fuerza Aérea, la primera de América, la Marina, la segunda después de Brasil, y nosotros teníamos una capacidad militar superior a Ecuador y a Chile juntos. ¿En qué época? Ya, pero entonces, si no- Entonces, es que ¿sabes que qué? si le estoy entendiendo Yo bien, estoy haciendo un análisis general. Yo no digo él fue un gran presidente, yo no digo que fue un gran valor. No, yo lo que hago es un análisis general del gobierno militar de esa época, 1970. Yo no defiendo si lo hizo bien, si lo hizo mal. A mí me pregunta usted que hago un análisis de ese gobierno, yo hago un análisis de gobierno. Usted me dice que hago un análisis de otro gobierno, hago análisis de otro gobierno. bueno, entonces vamos a eso. ¿Cuál es su análisis del gobierno de Velasco Alvarado? Que para ese momento, para contener el comunismo, estuvo en lo que tenía que hacer toda la región, conjuntamente con o era el único gobierno militar de esa región. No, pero hubieron gobiernos militares como el de Pinochet, etcétera, que sí contuvieron efectivamente el comunismo, no siendo comunistas. ¿Cómo? El gobierno de Pinochet Pero yo no contuvo puedo. el comunismo. Claro, yo no puedo. ¿De qué manera contuvo el comunismo el gobierno de Pinochet? Bueno, Allende, ¿qué era? Bueno, pero, o sea que Pinochet mejor que Velasco. Pinochet es No, eso es lo que está diciendo usted, pues. muchísimo mejor que Velasco. ¿Ah, sí? Pinochet le parece que no tuvo mejores resultados que Velasco, netamente económicos. No hablemos del resultado Ya, económico, pero- hablemos del resultado. Pero no importa lo que yo piense, pues general. Bueno, yo es no que estoy usted dice buscando que el voto. Pinochet es mejor que Velasco. ¿Cuántos muertos tuvo Pinochet? O sea, la medición es esa. ¡Ah, caramba! No medimos la fosa común de Pinochet. O sea, lo que hizo Pinochet está bien, lo que hizo Velasco está mal. Correcto. Listo, esa es su opinión. Yo esa opinión no la estoy comparto. diciendo eso, general. Eso Yo es lo estoy- que me está diciendo. ahí- Pinochet contuvo el comunismo. ¿De qué forma? ¿De qué forma contuvo el comunismo Pinochet? ¿Pinochet no contuvo el comunismo? Ah, no sea. ¿Cómo estaba Chile en 1972? Yo no sé, pero si usted va a comparar a Pinochet con Yo no estoy con comparando, Velasco, son dos opiniones que... Está bien, pero yo no he traído a Pinochet a colación. Esa es otra No, es que discusión. usted Pero me ¿cuál es dice el Pinochet valor? Es contuvo. que eso es importante porque usted va a tentar el máximo cargo de la nación. Yo voy a ocupar el cargo de la nación en 2026, no en 1970. Está bien, pero Estamos ¿cuál? hablando de 1970. No, En pero- una realidad de 1970. Por eso, pero que duró hasta el 75 y potencialmente hasta el 80. Por eso le 70. digo, estamos analizando un gobierno del año 70 como si usted me dijera, vamos a analizar el gobierno de Ramón Castilla, vamos a analizar el primer gobierno de Belaúnde. Que Está yo bien, diga, pero uno ya, puede pero le digo, opinar. eso no significa que yo voy a aplicar lo mismo ahora. No, pues. pero uno tiene una opinión, ¿no? Yo tengo opinión, pero... O sea, usted me pregunta a mí qué me parece el gobierno de Velasco, a mí me parece un desastre. Hoy, en el 2025. ¿A usted qué le parece? Que para ese momento Era los necesario. gobiernos ¿Le parece militares... bueno? Yo no he dicho que sea bueno. Para contener el comunismo... ¿Pero a qué se refiere? Es que ahí no nos vamos a poner de acuerdo. Y de qué manera se puede dar contenido si lo ejecutó? ¿Cómo que lo ejecutó? Como estatizar, nacionalizar, expropiar la La prensa. contención del comunismo era el avance de... Pero eso es comunismo. El avance de la guerrilla, el avance de... Pero esa es la guerrilla, la versión más extrema. Pero ¿no? esa era, Pero esa era, eso esa no era quiere la decir que- forma de ingresar a los países, pues. Esa Ya, es la entonces, forma de bueno, ingresar a los pero países. ese- bueno. Correcto. Eso es
comprenderá usted que es bien Bueno, polémico. bien negativo seguramente para usted, pues. Bien polémico, ¿no? Polémico. Sobre pero todo para una candidatura que se está presentando como no de, se preocupe usted que como yo de no voy a derecha. repetir. Yo no voy a repetir Ok. los años 70, pues. Estamos en el 2025. Yo soy una persona pues, que evoluciona, una persona que tiene... O sea, no puedo pensar diferente. Está bien. Ya, pero ¿cuántos candidatos de derecha cree usted que tendrían una opinión No sé. favorable cuánto. de Velasco? No sé. Ninguno. Ninguno. Bueno, hay una razón, ¿no? Yo tampoco. Yo no tampoco. Yo no le estoy diciendo que es un gran gobierno. Yo no estoy diciendo que es un gran gobierno. Le estoy diciendo un análisis de un gobierno de Pero toda ¿qué América nota en le esa pondría? zona. ¿Qué nota le pondría al gobierno de Velasco? No, yo no pongo notas. ¿Por qué tengo que ponerle nota? No voy a poner ninguna nota. Ok, bueno. Vamos entonces a lo que usted sí va a proponer. He leído que usted no es partidario de una estrategia nacional, ¿no? Prefiere ¿Cómo? ir región por región. No. No quiere una estrategia para todas Es que- las 25 regiones. Fíjese, primero para poder nosotros desarrollar nuestro país tenemos que conocer el país. Y tenemos Ok. que asumir que somos un país con 24 realidades diferentes. Cada región de nuestro país es una realidad diferente. Y en cada región de nuestro país nosotros tenemos que relacionar la región con sus riquezas naturales y hacer una economía en base a las riquezas naturales. Lo que estamos haciendo nosotros es aplicar una sola estrategia para las 24 regiones. Por eso que no crecemos. O sea, pero ¿en qué se basa eso? ¿En lo que vivimos en el COVID? Yo me baso en la realidad. Cuando usted quiere aplicar una sola estrategia, por ejemplo, tiene el ¿Para COVID. todo se refiere? ¿Tiene la inseguridad? ¿La inseguridad cómo lo hacemos? ¿Cómo estamos combatiendo la inseguridad? ¿Con estrategias particulares o una sola? Una sola, lamentablemente. Y eso no se está solucionando el problema, no. No. Ni siquiera para Lima, porque usted aplica la misma estrategia para Miraflores, para Barranco, que San Juan del Lurigancho está perdido. Y esa es la causa por la cual no tenemos resultados. Ok, entonces, pero ¿cómo se parte estrategias? Se parte de un planeamiento centralizado y ejecución descentralizada en función de la realidad de cada región. Hoy, la última vez que vino acá me dijo que no quería adelantar todavía sus estrategias, sus cosas, porque se las iban a copiar. Hoy podría hablar de cómo haría las cosas en seguridad ciudadana. Sí, en seguridad ciudadana usted lo primero que tiene que hacer es determinar cuál es la naturaleza de la amenaza. ¿De qué estamos hablando? ¿Inseguridad ciudadana? O sea, de robos celulares, o estamos hablando de una inseguridad nacional e inclusive una inseguridad regional. Hoy día se habla de la globalización de las economías ilegales. Hoy día se habla de ese crimen organizado transnacional que no respeta fronteras, que hace alianzas, que penetra y tiene la capacidad de controlar el negocio y tiene poder. Ese es el enemigo. Cuando usted ve que se habla por un lado de minería ilegal, por otro lado de narcotráfico, por otro lado de trata de personas, por otro lado de contrabando, no se está dando cuenta que esos son los motores de la violencia. Ese es uno solo. Ese es un solo enemigo que usted lo tiene que combatir con una estrategia integral nacional y estrategias específicas por regiones. Esa es la gran diferencia Para seguridad. para la seguridad del país. Porque, ¿Haría lo mismo en educación, en todo lo demás? fíjese, educación, lo que requiere. Educación es una balanza. Los estudiantes, los profesores y en el centro la base es la infraestructura y la tecnología. Eso es lo que usted tiene que ver. Hoy día tenemos educación de calidad en los países. No, en el país no. El país está construyendo escuelas importantes, pero ¿cuál es la prioridad? Usted tiene más de 50.000 escuelas que dan pena y vergüenza. ¿Qué hacemos con ellas? Entonces lo que tiene que hacer usted por distritos. ¿Cuántas escuelas tengo? ¿En qué situación están? Y se hace una línea base para poder usted comenzar a mejorar esas escuelas con una línea base. Nosotros lo que tenemos es presupuesto que lo entregamos así. Tienes 1 millón, entonces usted le entrega un presupuesto a un director de un UGEL y le dice, yo no tengo carpintero, yo no tengo pintor, yo no tengo gafitero. Entonces, ¿para qué le entrega? Por eso que no se hace nada, por eso que los colegios siguen estando en la misma situación. Entonces usted tiene que hacer líneas de base por distritos y saber de sus colegios qué requiere cada colegio, mantenimiento, reparación o construcción. ¿En qué momento decidió que quería candidatear a presidente? Fíjese, nosotros estábamos formando el partido ante el COVID. El COVID nos paró. Porque si no hubiera habido COVID, seguramente hubiéramos formado el partido en el año 19, el año 20. Y no hubiera ido al Congreso. No hubiera ido al Congreso, hubiera postulado de repente en esa época. Uno de los desafíos va a ser un poco
distanciarse de la imagen que tiene este Congreso. El tema en el Perú es que nos hemos acostumbrado a generalizar y a descalificarnos todos. Están descalificados todos los políticos, todos los jueces, todos los fiscales. Así le hacemos un daño a la democracia. O sea, lo que tenemos que hacer es calificar en función, en el Congreso en este caso, en función del comportamiento personal de cada uno, de sus intervenciones y de sus votos, que es lo que marca la diferencia entre los congresistas. Pero si vamos a generalizar, no se salva a nadie. Y eso le hace un daño a la democracia, porque nos hemos quedado sin referentes. No hay referentes. Eso es verdad, que se está tan polarizado todo que se está metiendo a todos en el mismo saco. ¿Y sabe qué cosa está sucediendo? Que como se está judicializando la política, la gente decente no quiere participar. Cuando uno dice, mira la calidad de este Congreso, pregunte usted si la gente quiere participar, si la gente quiere ser candidato al Congreso. No, la gente te dice, yo te apoyo en todo lo que quieras, pero no me pidas que participe en política. Mi familia no quiere. Como hay personas muy calificadas, muy decentes, que han escrito artículos en el periódico, no vuelvo a trabajar para el Estado. Porque por cualquier cosa le haces una investigación y la colocas en calidad de sospechoso durante 8 años. Y después de 8 años encuentras que no tiene ninguna culpabilidad. La mataste profesionalmente y la reduciste familiarmente. Por eso que la gente decente hasta asesor nomás llega. Pero asumir una responsabilidad ni siquiera para ser ministro. Entonces nos estamos haciendo un daño como democracia. ¿Cómo quiere usted mejorar la calidad de la democracia si la gente decente y competente no quiere participar? ¿Es una realidad? Es una realidad. Entonces, ¿qué cosa digo yo? Arriesguen conmigo, porque yo no voy a hacer ninguna macana. ¿Sabe por qué? Porque yo acá no solamente me estoy arriesgando yo, estoy arriesgando a mi familia. A mí ya me ha preguntado y lo he dicho. ¿Lo has pensado bien? ¿Lo has consultado con tu familia? Mira cómo están los 4 anteriores, ahora son 5. Entonces, asumir yo no quiero ser pues ni millonario ni famoso, ¿no? Entonces, no puedes tú ocupar un cargo e involucrar a toda tu familia. Porque cuando uno cuida a su familia, uno hace las cosas de forma decente. Y eso es lo que digo a la gente. Arriesguen conmigo y no va a hacer nada. Entonces cuando el prima, como digo yo, no agarra nadie. Cuando el prima agarran todos. Ese es el cambio que hay que hacer. Eso lo conversamos la vez pasada también. ¿Su familia está de acuerdo con que...? Mi familia está de acuerdo, si no, no estaría postulando. Porque el riesgo de la cárcel es latente en este país, no, inclusive puede que no sea... Fíjese al extremo que hemos llegado, que una persona, independiente que sea o no pariente del presidente, la primera acción que se hace es un allanamiento. Si así se hace con el pariente de un presidente, ¿cómo hacen con un común? Sí, el allanamiento es el primer acto que hace la justicia en el Perú, para la detención preventiva. Y lo hemos normalizado. ¿Por qué? Porque no nos toca. Claro, cuando nos toque, sí, o cuando nos toque a alguien, vamos a decir abusivos. No, abusivos es ahora. No puede haber detención preventiva porque sospecho. No. Entonces yo creo que lo que tenemos que hacer es que todos estamos fallando. El sistema nos está fallando. Todos los sistemas nos están fallando. Si usted quiere hablar de inseguridad, ¿para qué quiere usted una ley de terrorismo si ha visto un día? Vamos a analizar este caso concreto. El día de ayer, estos dos en moto que balea un micro en la mañana en pleno tráfico, matan al chofer y se van a la fuga. Fíjese cuántas cosas están sucediendo. 2 en moto. Yo soy partidario de 1 en moto, para quitarle un arma a la delincuencia. ¿Por qué 2 en moto? Porque el ministro de Transportes se ha tirado para atrás y la exigencia del casco, del chaleco, de que todos los que hacen delivery, porque usted ve un ladrón de celular con su caja de delivery, se tenga que registrar, no se hace hasta el próximo año. Cuando usted dice, en abril se dio por recomendación de uno de los alcaldes, se dio que los serenos para combatir esta delincuencia armada deberían tener por lo menos armas no letales. Desde abril, el ministro del Interior todavía no ha hecho el reglamento. Entonces usted ve serenos que han expuesto su vida correteando a 2 en moto, donde el que estaba atrás disparaba. Y después, flagrancia. ¿Qué? ¿Ya salió el juez diciendo cadena perpetua y los ha presentado o todavía? ¿Qué cosa estamos esperando? Todo el mundo lo ha visto. Flagrancia, los han capturado matando, correteando, disparando. ¿Para qué quiere ley de terrorismo? Si esta no la aplica. Ya, pero ese es uno de los problemas graves que tenemos en este país, de los grandes ejes que hay que corregir.
me da el pase perfecto para la siguiente pregunta. ¿Cómo ha pensado hacer la reforma del sistema judicial y del Ministerio Público, habida cuenta de lo que le he preguntado, del riesgo latente que hay inclusive para un mandatario, sea cierto o no? Fíjese, yo lo que he señalado, que yo, al igual que hizo las Fuerzas Armadas, porque nosotros solos nos reorganizamos, y por eso que nosotros vemos que nuestros institutos y los comandantes generales están al nivel de lo que se hizo en el año 2004-2005, donde los comandantes generales paramos el costo social de hacer la reforma. Yo he dicho que el Ministerio Público y el Poder Judicial, que lo primero que tienen que reconocer que tienen serios problemas internos, tiene que hacer su reforma. No esperen que se la hagan de fuera. Yo he señalado, presenté un proyecto de ley que casi me matan todos. Cuando se elegía al fiscal de la Nación y al del presidente del Poder Judicial, el más antiguo, no habían tantos problemas. Cuando comenzaron a elegir entre los votos, vemos nosotros un enfrentamiento entre ellos, y lo que estamos viendo en el Ministerio Público es así, un enfrentamiento interno entre las personas que se ha hecho público y no lo pueden negar. Desde Ramos Heredia, Chávarri y todos los que han venido pasando, todos son problemas internos de ellos, no es un problema de fuera. Ellos tienen que asumir que tienen un problema, ellos tendrían que asumir que tienen que hacer ellos mismos la reforma y no pueden continuar así. Si no existe esa voluntad, ya hay una comisión en el Congreso que no debería darse, pero es lo que esperamos nosotros de gente competente. Si la gente que nos tiene que proteger está peleado entre ellos, y eso se refleja, los ciudadanos no confían en la justicia. Vemos nosotros el divorcio que hay en policía, Ministerio Público, Poder Judicial, usted captura y lo dejan libre. Entonces, esperemos que ellos primero sean los que tengan una reacción y pongan en ejecución su reforma. Y del Ministerio Público, por ese lado. Y el Poder Judicial, los dos. Los dos tienen que hacer una reforma para mejorar la situación que tienen. ¿Qué mejor que ellos? ¿Quién iría en la plancha con usted? Hasta ahora estamos viendo que va a ir Javier Bedoya, es uno que va a ir como primer vicepresidente. Pero eso se decide en noviembre. O sea, lo que hay ahora es lo que señalan. Lo que pasa es que las exigencias del Jurado Nacional de Elecciones, hay dos cosas que por experiencia tendrían que cambiarse. Si las elecciones internas son en noviembre, en agosto, máximo el 2 de agosto, usted tenía que presentar de qué partido es el candidato a la presidencia, de qué partido es el candidato a la primera, de qué partido es el candidato a la segunda, para los diputados y senadores igual, en agosto. Entonces lo que nosotros hemos hecho es quién encabeza la alianza, porque usted no puede ir tres sin saber quién es el que encabeza la alianza y me lo va a decir recién en noviembre. Eso fue un gran acuerdo, porque eso tiene que tener acuerdo los tres partidos. En noviembre hay las elecciones internas y en esas elecciones internas se tiene que ratificar lo que estamos ahora como precandidatos y ahí se determinará efectivamente, ¿no? Sí, eso se sabía desde antes, ¿no? Que usted encabezaba la alianza, porque inclusive se lo he preguntado a gente en entrevistas y todo, desde un primer momento, eso fue así. Pero, entonces, tenemos en noviembre, se va a conocer eso, y en diciembre ya la plancha completa. Sí. Que puede ser que vaya Javier Bedoya, ¿o no? Puede haber de aquí a noviembre puede pasar muchas cosas, ¿no? Pero lo que está hasta ahora, el acuerdo general que ha habido hasta ahora es ese. ¿Siempre supieron que iban a ir solos o trataron de buscar? Fíjese, cuando yo formé mi partido, la intención era ir solos. Pero cuando nos dimos cuenta que en el proceso de inscripción estábamos en el puesto 21, dijimos, si son 21 partidos, yo creo que va a ser necesario hacer una alianza. Cuando después aparecieron 20 más y éramos 43, dijimos, tenemos que hacer una alianza. No es lógico para el país, ni nadie, considero que nadie tiene la fortaleza como para tener en las 24 regiones una capacidad de poder competir en igualdad de oportunidades. Y por eso es que comenzamos a hablar. Se juntó de los partidos, digamos, más conocidos que tienen representación congresal en este momento. Avanza, Fuerza Popular. No, con ninguno de ellos. ¿No hablaron con Renovación? Con ninguno. No, con ninguno de ellos. ¿Por un tema de postura ideológica o resistencia? No hubo la oportunidad. Esos partidos de un inicio señalaron que iban a ir solos. Ok, perfecto. Sí. Otra de las ideas general que tiene usted es esta idea de integrar físicamente el país, ¿no? Eso en cuanto a infraestructura, hermanar a la gente. Fíjese, ese es uno de los objetivos. Nosotros tenemos 4 objetivos nacionales bien importantes. Si usted dice... El artículo 38 de la Constitución dice que todos los peruanos tenemos el deber de defender el honor
y de asegurar los intereses nacionales. Yo le pregunto, ¿cuáles son los intereses nacionales? ¿Cuáles son los intereses nacionales? Bueno, primero hay que establecer una visión de país que... No, pero en estos momentos tiene que haber un interés nacional. El gobierno que está ahora, 5 años, ¿cuál es el interés nacional? ¿Para qué hacen todo? ¿Para lograr qué? Eso es lo que no tiene nadie. Acá usted habla jardines, parques, pistas y veredas y así, como dicen, una lista de lavandería. ¿Para qué? ¿Cuáles son los intereses? ¿Cuáles son los intereses vitales del país? ¿Cuáles son los intereses estratégicos? Sin esa visión, ¿cuál es entonces lo que orienta el esfuerzo de todas las políticas públicas, tanto de nivel interno como de relaciones exteriores? ¿Para lograr qué? Entonces, si usted no establece intereses vitales, intereses nacionales estratégicos, usted no tiene una idea de qué país quiere. En un gobierno suyo, ¿cuáles serían? En primer lugar, yo hablo de hegemonía en el Pacífico Sur. Yo no hablo del hub Chancay. Hablar del hub Chancay es hablar chiquitito. El peruano siempre ha hablado corto. El peruano tiene que comenzar a pensar en grande y en largo plazo y en grande. Para hablar en grande tiene que conocer el país. Para hablar en grande tiene que sentirse orgulloso y tiene que ser más ambicioso como país. Hablamos en chiquito. Hegemonía del Pacífico Sur es Paita, Chimbote, Chancay, Callao, Hilo, Matarani y el Puerto Corío, como digo yo, si los arequipeños quieren. Eso es esa es hegemonía del Pacífico Sur. La única llave de entrada y salida del Pacífico. Si usted quiere hablar en grande, como país grande que somos nosotros, usted tiene que decir, vamos a ser el primer productor mundial de cobre. No por imposición, por convencimiento. Entonces, cuando usted habla con los cajamarquinos y le dice, ¿cómo es posible que usted sea una de las regiones más pobres si tienen toda la cordillera del norte del cobre? Entonces, si usted no se pone como objetivo ser el primer productor mundial de cobre, donde todas las empresas mineras, cada una actúa por su lado y recién están hablando de juntarse, hace rato que han debido juntarse y hacer un esfuerzo común. El Perú sería el primer productor mundial de cobre. Cuando hablamos de turismo, el Perú debería ser el principal destino turístico de la región. Cuando hablamos de turismo solamente hablamos de Machu Picchu. Todos los turistas extranjeros vienen a Machu Picchu y el tiempo que les queda o se van a Arequipa o se van a la selva. Y el Perú tiene 24 regiones. Si cada distrito tuviera un circuito turístico, va a ver usted cómo tendríamos fuente de trabajo, tendríamos buenas carreteras, agua, luz, hoteles, restaurantes. Esos son objetivos. Entonces, si usted tiene ese objetivo, usted comienza con Chancay. Hace 10 años se sabía. ¿Y la integración física? No hay. Acabo de estar ahí. ¿Cómo usted piensa que las regiones de nuestro país van a sacar su producto si no tiene integración física, no tiene ferrocarriles, nada? La otra se juntó el chino con el brasilero y dijeron, vamos a hacer un tren bioceánico. No, nosotros no entramos. ¿Cómo creen que van a sacar? O sea, el Puerto del Callao es un ejemplo de improvisación. Pero ¿por qué nadie lo ha hecho antes? O sea, porque no tienen visión. No tienen visión, pues. No hay visión de país. Es visión cortita. Es visión, como le digo, pistas y veredas. ¿Cómo? ¿Usted no piensa en grande? Si el país no piensa en grande, entonces usted no hace en grande. Cuando usted quiere reducir la desigualdad en el país y la pobreza la reduce con educación. Y la desigualdad con integración física. Cuando usted tiene un colegio con todas las capacidades y condiciones para dar educación y tiene un colegio que no tiene ni carpetas, ni agua, ni luz, ahí está la desigualdad. ¿Cómo la reduce? Le levanta la calidad. Cuando usted quiere reducir la desigualdad y la pobreza y tiene usted pueblos desconectados físicamente, donde no hay ni médicos ni profesores porque ni siquiera con el bono que le dan les alcanza, ¿qué futuro tienen esos jóvenes? Esos chicos, ¿qué futuro tienen? Claro. Cuando usted los integra físicamente a los pueblos y lo integra con la capital de distrito, ahí comienza usted a reducir la pobreza. Fíjese a Santa Rosa. Cuando usted mira a Santa Rosa, yo he trabajado ahí en 1975 cuando era capitán, toda la zona del Yavarí, Mirín, y he trabajado yo. Lo único que ha aumentado es la cantidad de habitantes en Santa Rosa. Cuando usted ve a los chicos en el aula, ¿qué cosa aprenderán esos chicos? Sumar, restar, multiplicar y dividir. ¿Cómo van a competir? ¿Cuál será su máxima aspiración? ¿Irse a Iquitos a hacer la secundaria? Sí. Entonces, si usted no mira el país en forma integral, no lo integra físicamente,
¿Cómo quiere usted reducir la pobreza y la desigualdad? O sea, la desigualdad se refiere a acceso a oportunidades mínimas. Igualdad de posiciones para igualdad de oportunidades. La ecuación es doble. Igualdad de posiciones para igualdad de oportunidades. Dos chicos que estudian en el mismo colegio tienen igualdad de oportunidades, depende pues. No, porque eso, si este chico vive en una casa donde tiene su mamá, su papá, cama caliente, tiene su laptop, tiene para dormir, para descansar y su viejo se encarga de conseguirle hasta un profesor para que le enseñe. Y en el otro tiene usted que ese chiquito tiene que salir a ayudar a su mamá a vender, no hay igualdad de posiciones. ¿Cuál es la igualdad de oportunidades? ¿Porque están en el mismo colegio? No. Cuando nosotros hablamos de la democracia y la educación, cada región debe tener colegios de calidad, universidades e institutos tecnológicos superiores. Y cuando se critica de que se construya o se apruebe de que se construyan universidades e institutos tecnológicos en las regiones, no estamos hablando de algo que es hoy en día mucho más valor que inclusive durante la subversión, el desarraigo familiar. Si usted vive en Huancavelica, en Ayacucho, en cualquiera de esos sitios, y usted quiere que su hijo progrese, le dice, hijo, quiero que progrese, quiero que tengas una profesión o un oficio. ¿Dónde lo mandas a estudiar? A Lima. ¿Qué? Termina la educación a los 17 años y lo perdiste. ¿Dónde va a venir? ¿Dónde va a venir? ¿En la casa de un familiar o le va a conseguir una pensión? Entonces, esas son las cosas que hay que ver. Cuando usted le dice a la empresa, oye empresa, yo voy a facilitarte, nosotros te vamos a aprobar que hagas tu empresa acá, pero ¿sabes una cosa? Contratas a mi gente. ¿Qué le dice la empresa? Ustedes solamente son mano de obra común. No hay ingeniero, no hay técnico, nada, lo tengo que traer de afuera. Eso es lo que hay que solucionar. ¿Pero le abriría las puertas a los privados? Por supuesto. ¿O primaría la ideología en el sentido de que no, tienen que ser todos colegios estatales, todas universidades estatales? ¿Por qué no invitar? Porque hay que darle las facilidades a los colegios privados para que vayan. Fíjese, yo he ido a visitar Senati. Ojalá los institutos tecnológicos nacionales fueran de la calidad de Senati. Senati acá es otro mundo. Todos esos jóvenes que se capacitan ahí, se juntan después con los ingenieros de la UNI, que yo los he visto, y hacen su negocio, fundamental. Usted se va a provincia y los institutos tecnológicos nacionales, los colegios técnicos, por eso ahí yo critico a los alcaldes, los colegios técnicos, yo he ido a colegio técnico en el Callao, un colegio técnico que tiene talleres del siglo XX, donde los insumos lo ponen los padres y lo que te pide el empleo de día del siglo XXI. Ok, pero quería completar la pregunta que le había hecho con este tema de la integración, para saber cómo en un gobierno suyo integraría a todo, y entre ellos los mineros informales mal llamados ilegales, que quieren ser parte de la economía de libre mercado. ¿Cómo los podemos jalar? Porque claramente la persecución no ha funcionado, ¿no? Fíjese, acá cuando nosotros hablamos de la minería ilegal, no estamos hablando de que estamos afectando a una de nuestras 4 fortalezas. ¿Cuáles son las fortalezas que tiene el Perú? Agricultura, minería, pesca y turismo. Porque el Perú tiene costa, sierra, selva y mar, que le da la condición de ser amazónico, andino, marítimo, bioceánico por el Amazonas y con presencia en la Antártida. Ese es el Perú. Ese es el Perú que usted tiene que dirigir, desarrollar, progresar, proteger. Entonces, cuando usted habla de minería, usted tiene que hablar de los 4. Agricultura, minería, pesca y turismo. Cuando usted habla de minería ilegal, usted tiene que tener una estrategia con 4 ejes. Formalizar a los pequeños mineros y mineros artesanales, eliminar la minería ilegal, combatir el crimen organizado y desarrollar la minería, la gran minería. Región, porque no vamos las 4. Igual que en Patás. Las 4. ¿Sabe qué pasa en Patás? No. Es el gran problema que hay en el Perú también. Que la ciudad no crece al mismo ritmo que el puerto y la mina. Si usted hablara ciudad-puerto, hoy día Chancay ya tendría su plan de desarrollo urbano. ¿Lo han aprobado? Todavía. Entonces los de Chancay dicen, ¿cuál es el beneficio que tengo yo de vivir en una riqueza donde está el principal puerto de América? Cuando usted se va a Patás, como dice bien su alcalde, la capital del oro del Perú, no tiene escuela, no tiene universidad ni tiene carretera. Entonces la gente que vive en Patás, ¿qué dice? ¿De qué me vale tener el oro? Si usted los hace crecer al mismo ritmo, esa gente va a decir, este es el beneficio que yo tengo, y eso lo copian todos. Entonces dice, yo también tengo esta riqueza, yo también quiero que acá se invierta, pero quiero crecer con ellos. Quiero que mis hijos estudien, se califiquen acá porque mis hijos se van a superar y después ellos van a hacer superar a mi comunidad porque se van a quedar para trabajar para nosotros. Ese es el cambio de mentalidad. En su equipo tiene, digamos, ya propuestas con algún economista de cómo se podría
a ensanchar la base de formales? Fíjese, una vez que se dé la alianza, ya se está avanzando, una vez que se dé la alianza, que debe ser antes del 2 de septiembre, como ha señalado el jurado, en los planes de gobierno ahí los 3 equipos se juntan y yo doy las ideas directrices, que es lo que le vengo señalando, y ellos desarrollan todo. Y esa es la ventaja que tenemos de contar con gente del PPC de mucha experiencia, con la gente de Somos Perú, Peruanos Unidos Somos Libres, y nosotros que cada uno tiene su fortaleza, y esa es la idea. La idea es tener un plan de gobierno nacional, pero plan de gobierno con las regiones. Es la base. Hay que potenciar el poder local. Usted potencia el poder local y crece su estado. El poder local. Yo siempre hablaba con los arequipeños, el orgullo arequipeño. Arequipa tiene, igual que el Perú, tiene las cuatro fortalezas. Tía María, tiene usted Corío, su turismo, Majesigua 2, como le decía yo a los arequipeños de hoy, que me dijeron no lo diga, Arequipa se independiza. Si lo hubiera dicho en los años 70, se independizaban. Si lo decían en los años 70, se independizan. Ahora no lo toman así, para que vea usted los cambios. Sí. Si lo hubiera dicho en los años 70, los arequipeños hubieran dicho lo hacemos ahorita y hacemos la República Independiente como era en esa época. Ahora, me comentaba que usted ha pasado tiempo en Santa Rosa. Estamos hablando en Loreto, ¿no? En el año 75. ¿Cómo analiza esta controversia creada por Gustavo Petro? Esa es la irresponsabilidad de un presidente que cuando tiene problemas internos intenta buscar un problema externo. Y esa es la respuesta de un pueblo. No de uno, de Tabatinga, de Leticia y Santa Rosa. Gente que tiene una vivencia diaria. ¿Y cómo se demuestra? Yo fui el primero que lo dije y por ahí lo repite alguien, en ese respeto que hubo de nuestros policías y ciudadanos de esa zona cuando un sonzonazo izó la bandera colombiana en territorio nuestro. Otro país, en relación que todos conocemos, lo hubiera pisoteado y lo hubiera quemado. La bajaron con todo el respeto de una bandera, la doblaron y la entregaron. Eso es una cachetada al presidente colombiano, porque esa es la respuesta de la población de los 3. Eso hubiera originado, si se hubiera tenido esa actitud que yo le digo, hubiera originado un reproche en los ciudadanos. Siempre hay que separar los gobiernos de los ciudadanos. Cuando envían a 2 topógrafos, ¿y cuál es esta irresponsabilidad cuando usted ve que un supertucano sobrevuela a baja altura a Santa Rosa cuando estaban los ministros? ¿Usted cree que ese piloto se le ocurrió? ¿Se le ocurrió al piloto? No. ¿Qué hubiera sucedido si un soldado avispado con su fusil le hubiera dado a ese avión? Lo hubiera bajado y estaríamos hablando de otros problemas. Ojo, no hay que quedarse quieto. Nos sucedía con Ecuador. Tenemos un protocolo con 4 países garantes, no hay ningún problema. Tuvimos más de un siglo de conflictos porque se quedaron 78 kilómetros de la cordillera del Cóndor sin demarcar, hasta el 95 que se solucionó militarmente el problema. Acá Petro nos ha creado un problema. Claro, ese es el tema de fondo, ¿no? ¿En qué cosa cree que va a terminar todo esto? ¿Cree que puede haber una confrontación militar? No, yo creo que no, porque los colombianos no son irresponsables y nosotros tampoco. Lo positivo de todo esto es que nos hemos dado cuenta cuál es la situación de una de nuestras 5 fronteras, lo que yo les señalaba. Fronteras que están abandonadas, hay una ausencia permanente del Estado donde hay un crimen organizado transnacional. Cuando usted ve la frontera con Ecuador y con Colombia, donde hay minería ilegal, narcotráfico y este trapecio del Amazónico, minería ilegal en la zona de Madre de Dios, en el otro tripartito, y usted dice 5 fronteras, ¿en qué situación están? Entonces, cuando usted habla de fronteras, no solamente habla de tener soldados, habla de la suma. Eso es lo que no se habla tampoco en el Perú. La defensa es la suma de Cancillería más Fuerzas Armadas. Cancillería tiene la responsabilidad del desarrollo y la integración fronteriza, y la Fuerza Armada, vigilancia y control. La suma hace la política de defensa de nuestro país. Y aquí, cuando usted ve qué desarrollo hay en la frontera. Entonces, recién cuando usted ve Santa Rosa, ¿cuál fue la primera reacción? La misma de siempre, mandar soldados. Hubo un despistado por ahí, se están mandando soldados a la guerra. No, los estaban mandando para hacer acción cívica. Trabajo que tienen que hacer los ministerios sociales. ¿Cuánto gana un soldado actualmente? 256 soles. Hace 11 años no le incrementa usted ni un sol.
Es justo, a eso le digo, ni idea tienen de que si usted le incrementa un sueldo mínimo que no genera pensión, porque cuando se licencian dejan de ganar, usted le estaría quitando jóvenes a la delincuencia. Ni eso tiene reacción. ¿Tan difícil es incrementar la propina? ¿Es tanto? Pero no se había aprobado la ley que lo nivelaba. Lo mandaron al Tribunal Constitucional y después ya el Tribunal Constitucional se lo ha devuelto al Ejecutivo. Y el Ejecutivo recién ahora, cuando yo intervine en el Pleno sobre este tema que le digo de los soldados que lo usan para todo, recién van a estudiar en este último trimestre, dice que van a empezar a hacer un aumento. Ojalá. Lo único bueno que también han dicho es que le van a dar un bono a todos los soldados y a todos los oficiales que trabajan en la frontera. Trabajar en la frontera es irse un año de su familia. Ausente un año de su familia. ¿Qué valor tiene eso en la vida de nosotros? Cuando dejas a tu señora y a tus hijos menores. A mí me tocó dejar a mi señora y a mi hijo de un año. Cuando mi hijo tenía un año y mi señora era joven, que se casó conmigo, yo tuve que estar un año en San Fernando, en el río Yavarí. Ese es el costo que te da la carrera. Entonces, si a nosotros nos trataban así, a los soldados, pues en esa época, y después de los soldados durante los 20 años de su versión, ¿cuánto ganaban? 47 soles. Sí. Nadie se acordó de ello. 2.90 para desayuno, almuerzo y comida. Hablando de eso, ¿qué análisis hace sobre la ley de amnistía? Fíjese, yo cuando veo la ley de amnistía, yo era partidario de que primero saliera la ley de lesa humanidad, que lo tiene el Tribunal Constitucional, que se está demorando un poco a sacar su fallo. Se acaba de dar la ley de extinción de dominio, que se dio en el 2019. ¿Y sabe lo que dice el Tribunal Constitucional? No se puede aplicar antes del 2019, pues. Porque si no está tipificada el 2019, ¿cómo la aplicas? Se está viendo el tema de los cócteles. ¿Cuál es el argumento de la defensa? Usted no puede aplicar, pues, que es un financiamiento ilegal cuando en esa época no estaba formulado. Si el Tribunal Constitucional falla así, el fallo de lesa humanidad, que hay gente que se opone, ¿cómo lo puede usted sancionar a las Fuerzas Armadas por delitos de lesa humanidad que se cometieron antes del 2002, si es a partir del 2002? Ese es uno. Dos, ¿cuáles son los delitos de lesa humanidad que se han cometido? No todos los delitos son delitos de lesa humanidad. Cuando usted lee, dice, son algunos delitos violentos que se consideran. No, esto no es algunos. Para que sea un delito de lesa humanidad tiene que haber una directiva. Generalizado, sistemático y que todos los que participaban sabían. Si hubiera sido así, estamos hablando de gobierno democrático. Y es una población claramente identificada. Belaúnde, García, Fujimori, fueron denunciados, enjuiciados y sancionados por delito de lesa humanidad. ¿Fueron los tres sancionados por su política subversiva o contrasubversiva? A Fujimori lo sancionaron por el Grupo Colina, que es diferente. ¿Por qué nos aplican a los militares eso? Eso es sencillo. Cuando se habla de la amnistía que usted me ha preguntado, se habla de las víctimas. ¿Víctimas? Somos todos los peruanos que sufrimos la violencia de 20 años de Sendero de la MRTA. Víctimas son los que no han tenido justicia hasta ahora. Y víctimas seguimos siendo todos nosotros que por causa de Sendero seguimos dividiéndonos. Fíjese cómo nos divide Sendero. Hasta ahora nos sigue dividiendo. Entonces, cuando hablamos de víctimas, víctimas somos todos. Solucionemos el problema. Cuando dicen, sí, pues, 30 años no es justo. 30 años no es justo. 30 años. Y no de que sea para gente que ha sido sancionada. Gente que está procesada. Claro, investigada. A los senderistas del MRTA le aplicaron la ley de arrepentimiento. ¿Qué hicieron con la ley de arrepentimiento? Achicar la cantidad de responsables. Hay algunos que nunca han pisado una fiscalía. A nosotros nos hicieron autoría mediata. ¿Autoría mediata? O sea, acá le achicas y acá le agrandas. ¿Así tratas en tu país a lo que te dieron la paz? Mejor hubiéramos dicho, la otra lo dije a una reportera, hubiéramos dicho a la colombiana, pues. ¿Un acuerdo de paz? Nos ponemos de acuerdo y no pasa nada. No pasa nada. Le dieron hasta 10 senadurías, ¿no? Para 2 periodos, sí, con financiamiento. O sea, somos injustos y ¿sabes qué? Es una pena que haya una tanta radicalidad como si todo, porque señalan de que este es para los acusados. Esto no es para el Grupo Colina, por si acaso. No es para los que están condenados tampoco. ¿Usted cree que después de 30 años puede encontrar usted pruebas de alguien? Pero no porque haya sido el asesino, el homicida, autor mediato. ¿Qué es el autor mediato? Que nunca nos escucharon los fiscales y los jueces como
como instituto. Algunos fueron a defenderse, pero como instituto nunca nos escucharon. Oiga, ¿cómo hicieron ustedes en esa época? Si usted se va a Ayacucho en esa época, usted formaba 6 patrullas. Hacía planeamiento centralizado, ejecución descentralizada. Salían las patrullas. Unas patrullas hacían bien, otras regular, otras no hacían nada, otras hacían mal. Si hoy en día las comunicaciones son difíciles, imagínense las comunicaciones en los años 80. ¿Con qué se comunicaban los jefes de patrulla? Y después cuando viene la sanción, ¿cómo hacen? A la patrulla, al Estado Mayor del batallón, al Estado Mayor de la gran unidad, de la división, y al jefe del comando conjunto le pides 25 años. ¿Sí? Esa es justicia. Claro. Esa es la autoridad. Entonces, bueno, de los colombianos que hemos sacado, la responsabilidad de los superiores sobre los subalternos es si tenían conocimiento, si no tenían conocimiento, si tomaron acción o no tomaron acción. Acá es, tenía que saber. Claro, ¿cómo no iba a saber? Juan Rivero Lazo estaba en el extranjero cuando dio la supuesta orden que ellos dicen. Entonces, por eso, y fíjese, basta un caso para darse cuenta cómo la gran mayoría de nuestra gente, ahí tenemos 1000. Entonces dicen, sí, pero no están sancionados. 1000 que tienen que ir 2 o 3 veces a la semana a sentarse a escuchar, 1000 que te tocan la puerta, 1000 que tienen a tu familia, 1000 que te hicieron perder la carrera y mira cómo está su familia, o creen que la familia no sufre. No, claro. Entonces, eso es lo que hay que darse cuenta. Nadie dice que los asesinos, no. Todo aquel que es culpable que lo sancionen, pero no agarre en masa, pues, pesca de arrastre, pues. Usted agarra autoridad inmediata, agarra todo, a alguien vamos a agarrar, no. Entonces, nadie pide injusticia. Acá lo que se pide es justicia, acá lo que se pide es que no nos sigamos dividiendo a causa de Sendero Luminoso. Por eso le metieron el lesa humanidad, pues. Tenía que ser eterno. Que es un cintillo. Es como el narcoterrorismo. Claro, tenía que ser eterno. El narcoterrorismo estaba tipificado. Cuando lo capturaron Artemio decían que era un narcotraficante. ¿Lo han sancionado por narcotraficante? No, porque no existe. Pues. O es narco, o es terrorista. Entonces, yo creo que si usted se va a la Corte Penal de Roma, le van a decir, disculpe, nosotros no vemos estos casos que sucedieron antes del 2002. Le sucedió al general Valls en Argentina. Cuando le quisieron imponer delito de lesa humanidad, consultaron a la Corte y la Corte dijo, disculpen, esto ha sucedido antes del 2002, no tengo nada que ver. Y después cuando El Salvador quiso aplicar, hace años quiso aplicar los delitos de lesa humanidad, fue uno de la Corte Penal y le dijo, ¿a partir de cuándo? Tiene que ser a partir de ahora, porque si jugamos a partir de antes, no va a ser. Entonces, ¿está de acuerdo con la ley? Porque tengo una última pregunta que no quiero dejar de hacerle. ¿Está de acuerdo con la ley tal como se ha aprobado que sí contempla amnistía para sentenciados mayores de 70 años? Para los 70 años sí ya cumplieron. O sea, okay, ya han estado... Pero la idea, ¿cuál es? La idea es que el Tribunal Constitucional no puede seguir demorándose tanto y tiene que dar su fallo sobre el delito de lesa humanidad. En el Perú... Esto lo van a llevar también seguramente. En el de Perú, delito de lesa humanidad no está tipificado. En el Perú, ningún juez, ningún fiscal, cuando a Fujimori lo pusieron como cintillo. Le pusieron como cintillo para no amnistiarlo. Claro. Pero no lo denunciaron ni lo enjuiciaron por delito de lesa humanidad. Porque hay delitos y hay delito de lesa humanidad y eso lo saben hasta los abogados que se hacen los locos. Delitos y delitos de lesa humanidad. Delito de lesa humanidad directiva, generalizado, sistemático. Yo pongo el ejemplo. Si entra una patrulla, se entran Chorrillos, Barranco, Miraflores, Surco y hacen un desastre, o sea, matan en forma, ese delito de lesa humanidad. Pero delito de lesa humanidad no es cuando hay un muerto o 2 muertos. Yo le voy a poner el caso de un comandante argentino. Un comandante argentino lo secuestraron, los de izquierda allá, los tupamaros, lo secuestraron y lo asesinaron. La familia, después de años, denunció al único cabecilla que quedaba vivo, lo denunció por delito de lesa humanidad. Se fue hasta la casación. ¿Qué le dijeron? Primero, no es un delito de lesa humanidad porque el delito de lesa humanidad es contra la población. Y su papá es uno, no es población. Y segundo, su papá es militar, no es civil. General, para terminar, ¿por qué quiere ser presidente del Perú? ¿Cuál es la razón principal por la cual quiere postular? Fíjese, yo creo que soy una persona con la gente que me acompaña, que tenemos la experiencia de conocer nuestro país, tenemos el convencimiento de que nosotros sí podemos darle solución a la inseguridad. Nosotros no somos que tenemos un equipo que va a experimentar. Yo creo que el mayor problema que tiene nuestro país es la inseguridad. Si usted con esta inseguridad no reduce la pobreza, ¿quién va a querer venir a invertir en el país si tiene que pagar cupo, lo van a extorsionar?
lamentablemente todos los negocios chicos. Entonces, si nosotros pensamos que somos una opción, que no va a agarrar, que conocemos la realidad del país, que tenemos los objetivos bien puestos y que vamos a reducir la inseguridad para poder vivir con la tranquilidad y la paz que necesitan todos los peruanos para poder recuperar esta paz, poder llevar tus hijos al colegio, que tus hijos estudien en los colegios. Hoy hay colegios a distancia, qué vergüenza. Que los que viven de las líneas del micro no puedan ni salir, tienen que hacer huelga los choferes, o la vergüenza de elevar las tarifas para poder pagar los cupos. Si eso nosotros sabemos que lo vamos a combatir y lo vamos a solucionar, yo creo que es una posibilidad. Si el Perú hoy día tuviera un problema económico, que se busque un economo. Si el Perú hoy día tiene un problema de inseguridad, tiene que buscarse gente que tenga el liderazgo, la voluntad colectiva y tenga el equipo que lo va a solucionar. Bien, muchas gracias por estar acá. No, gracias a usted. 8:11, ha sido el general Roberto Quiabra, ya hemos dicho, candidato presidencial de la Alianza Unidad Nacional, compuesta por el PPC, Partido Unidad y Paz que lidera, y el Partido Peruanos Unidos Somos Libres.